el suceso de, de que se me fue la máquina. Bien. Entonces voy a continuar con lo que estaba presentando. La materia se integra en tres grandes unidades. La primera, que es la historia y evolución de la administración. La segunda, que habla sobre las organizaciones. Y la tercera, que habla sobre las áreas funcionales de la empresa. De esta manera nos aproximamos a lo que es la administración con la revisión de las teorías administrativas. Realmente el material que nos proporciona la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato en materia de las teorías administrativas es un documento muy completo que no merece, eso ya lo incluye todo, y creo que es importante que hagan una revisión detallada del mismo, porque eso nos permite tener una perspectiva de lo que el devenir de la administración y cuáles son los diferentes enfoques que hay aquí. La primera actividad, si ubicas, Isabel, pues fue la determinación de las funciones, los principios de Taylor, perdón, y la cuestión de la teoría de Weber, que habla de la burocracia, y esto aplicado a un caso para poder entender qué principios son los que realmente se están dando en ese ejercicio. Pero pues, como podemos ver, la administración ya es una disciplina de mucho tiempo, desde el siglo XIX ha ido evolucionando. Bueno, pues se habla que desde la antigüedad, pero no nos vamos a detener en eso. Entonces, esto es un elemento importante que debemos de tomar en cuenta para generar la disciplina de la administración y acercarnos a ella. Me voy a ir a la actividad, a la última actividad que nos habla sobre las áreas funcionales de la empresa. Las áreas funcionales, el material nos propone capital humano, producción, finanzas, mercadotecnia, áreas de tecnología de la información, áreas de apoyo. Bueno, y el material también aborda algo sobre las técnicas administrativas. Pero yo quiero concentrarme en un concepto que es la cadena de valor. Esta la desarrolló uno de los gurús actuales de la administración, que todavía vive, que es Michael Porter, que ha aportado a la administración, a la disciplina de la administración, pues una serie de conceptos que son aplicables hoy, y que a partir de esos conceptos ha habido otros autores y otras, incluso empresas que luego documentan lo que hacen a partir de la teoría de Porter. Los invito a que investiguen sobre Michael Porter, porque tiene su obra principal son las ventajas competitivas, y también dentro de eso está específicamente el concepto de cadena de valor.
Y esto está, eh, esto está relacionado directamente con la administración estratégica, que ya más adelante la revisarán en en otra materia. Precisamente hay una materia que se llama administración estratégica, donde el, ya se define el rumbo de las acciones que una organización debe seguir. Pero aquí me voy a orientar hacia la cadena de valor para una estructura. Esa estructura está dada incluso o nos va a dar un organigrama. El organigrama que nos va a permitir identificar cómo se organiza, cómo está la institución, cómo se acomodan las diversas partes. Entonces, la cadena de valor tiene dos grandes áreas y me voy a permitir presentarlas aquí. Unas son las actividades primarias y otras son las actividades secundarias. Las actividades primarias son las que generan el negocio, son las que realmente generan valor. Y las actividades de apoyo, aunque necesarias, esas no hay ingresos, no nos dan una utilidad, pero sí son necesarias para soportar, para dar apoyo a lo que realmente es el negocio. Voy a poner un ejemplo, si hiciéramos panecillos o donas, pues realmente lo que hace el negocio es la compra de la harina, el azúcar, que es toda la logística interna, ¿sí? Incluso las recetas, los procedimientos, todo eso es la logística interna. Luego vienen las operaciones, que pues si se hacen donas, la operación fundamentalmente es la transformación de esa materia prima en un producto terminado, que será, en este caso, donas. Luego, pues tengo que ver cómo, el empresario tiene que ver cómo la pone a disposición del mercado, de los clientes, esas donas, de tal manera que pueda darse ya el momento de la venta, que aquí no lo señala como marketing y venta. Y pues para poder vender, no solo se venden las donas están acompañadas de un servicio. El servicio está dado desde ponerlo a disposición del cliente, esas donas. Y esto es lo que genera el negocio, esto es lo que hace el negocio. Porque si bien tengo egresos con la adquisición de la materia prima y tengo egresos, tengo salidas de dinero para pagarle a los panaderos, a los vendedores, ¿sí? Pero esos gastos que están relacionados para producir deberán de ser mucho menores a mis ingresos por ventas. Y entonces me va a quedar un margen. Ese margen es lo que me va a permitir cubrir otros costos fijos que están dados incluso por las actividades de apoyo, que también implican un costo, y el remanente que quede, pues me va a dar una utilidad. Pero aquí lo importante para diseñar una organización, cómo va a estar la estructura, el gerente, qué áreas va a tener la empresa, pues tengo que darle énfasis a aquellas áreas que son las que van a generar
el valor son las que van a permitir que se genere utilidades. Porque, por ejemplo, infraestructura, para hacer donas, pues si bien se necesita una batidora y se necesita una freidora y se necesita un lugar para hacerlo, no necesariamente no es necesario que eso sea propiedad del negocio. Puede ser rentado o prestado. Y de todas maneras se estaría generando el negocio, se estaría teniendo un remanente, una utilidad. Entonces, no es, si bien se requiere eso no necesariamente es indispensable que sea propiedad de la empresa. Lo mismo la tecnología, pues se pueden conseguir los elementos de la tecnología rentados, no es necesario que la empresa sea propietaria de ellos. De tal manera que conviene que se genere la cadena de valor, sea la base para diseñar una estructura organizacional y diseñar incluso el organigrama de la empresa. Hay que pensarlo de cómo se va a generar valor en la empresa, cómo se va a ganar dinero y de esa manera diseñar la estructura, diseñar el organigrama. De acuerdo a lo programado, estaría terminando el tiempo de esta sesión, pero quisiera, Isabel, dado que tú eres la única que estás participando, bueno, aunque no fueras la única, si pudieras conectar tu micrófono y comentarme si tuvieses alguna inquietud, duda o algo que comentar sobre el material mismo del módulo, así como de esta breve presentación que hice sobre cadena de valor. Voy a escribir, a ver si por chat podemos comunicarnos. Te escribo, Isabel, en el chat que si nos puedes compartir observaciones sobre el módulo y sobre este concepto de cadena de valor. Y, ¿cuál es la diferencia entre las unidades de apoyo y las áreas funcionales? Muy bien. Las unidades de apoyo son aquellas que, aunque se requieren, no son las que hacen que el negocio opere, no son las que generan la, la riqueza o la utilidad. De tal manera que te voy a poner un ejemplo, y tú lo puedes ver en muchas instituciones. El servicio de limpieza que estaría aquí en infraestructura, si bien es cierto que en las empresas se necesita, pero no necesariamente
el personal de la empresa lo tiene que hacer. Normalmente tú lo ves en instituciones, en oficinas, que es una empresa externa en la que proporciona los servicios de limpieza. Porque si bien son necesarios, no son lo que dejan un margen de utilidad. Las acciones primarias son aquellas que van a dejar un beneficio económico a la empresa. Entonces, la estructura la estructura de la organización, el organigrama, necesita considerar esas áreas que le van a dar a la empresa el que pueda generar utilidades. Porque el área administrativa o el área de recursos humanos, si bien son importantes para dar apoyo a las áreas que generan la utilidad, en sí nada más son centros de costos, no son centros de utilidad. Pero si vemos el área de producción y el área de ventas, pues esas sí son las que van a generar la, la utilidad en la empresa. Entonces, cuando diseño mi organigrama, eso lo necesito tener muy claro para dar ese énfasis, que realmente se cuente con las áreas funcionales que generan valor, que generan un diferencial positivo, un margen. El margen es la diferencia entre los ingresos y los egresos. Entonces, eh, las que me generan ingresos son las que me generan ingresos. Y si no me generan ingresos, por ejemplo, la compra de materia prima es una salida de dinero, pero es fundamental para que se pueda transformar esa materia prima, poder tener ventas, poder tener producto que pueda vender y por tanto obtener dinero de las ventas. No sé si me expliqué. Bien. Eh, ¿Tienes alguna observación o duda sobre el módulo? ¿Tienes alguna observación sobre el módulo? Ah, ok. Sí, ¿cuál es la escuela o teoría más recomendada para una empresa? Mira, aquí depende de la del giro de la empresa. De acuerdo a los casos que nos han mostrado para hacer las actividades. Por ejemplo, si se necesita mucha precisión en lo que se va a producir, pues tiene que haber una cuestión más rígida. Entonces podría pensar en una teoría, parte de la teoría X de McGregor, o dentro de las teorías de motivación, tendría que ser una motivación más orientada
hacia el logro del objetivo por parte del trabajador. Entonces, creo que no hay una sola teoría, sino más bien los elementos de cada una que se adapten de mejor manera a la naturaleza de la empresa y a la creatividad del empresario y del administrador. Por ejemplo, algo que hace Google, que es empresa de tecnología, les da el 30% del tiempo a sus colaboradores para que inventen cosas que ellos quieran, proyectos que ellos quieran desarrollar. Entonces ahí pues estaríamos hablando de una escuela de más bien la teoría Y de McGregor, si usáramos eso, o un estilo de liderazgo de dejar hacer, y aplicando incluso nos los proponen material, las herramientas administrativas de delegación, de empowerment, de coaching, que el coaching no es el acompañamiento, es el entrenamiento, y el empowerment es la delegación, el delegar, y la delegación tiene que estar dado en dos cuestiones. Una, la responsabilidad, pero también la autoridad. Entonces, por eso se ven todas las escuelas, o muchas escuelas, y se pueden ver muchos más, y hay muchos más conceptos. Aquí lo importante es que aprendamos lo que hay para aplicarlo a cada situación. Imagínate que lo que tú vas a estar recibiendo en esta materia y en las otras, fuese una caja, las fueras poniendo en una caja de herramientas, como el plomero o el electricista. Ponen en esa caja de herramientas las pinzas, el martillo, el desarmador, la cegueta, pues va a ir utilizando, saca de su caja de herramientas lo que necesita para aplicarlo en ese momento. Entonces, aquí lo que es importante es conocer el mayor número de escuelas posibles para que conforme a la naturaleza del negocio se aplique. Entonces, no hay una sola escuela o teoría, ¿sí? Sino es lo que requiera la organización en particular. Espero haber sido claro, Isabel. ¿Y tendrás alguna otra observación o alguna otra cuestión? Bueno, primero no sé si fue claro con esto de la escuela o teoría más adecuada, ¿no? ¿Y qué otra observación tendrías? Era el índice de cobranza, que lo vemos que se menciona en una de las materias. El índice de cobranza es de lo que tú vendes, y si das crédito a tus clientes, la recuperación. Entonces, yo lo puedo ver desde la perspectiva del índice de cobranza o el índice de morosidad o de no cobranza. Depende cómo lo veas, pero si tú vendiste 100 a crédito, si vendiste a crédito algún producto y 100 pesos, y ya recuperaste 90,
pero de eso que ya está vencido y que te deben, 10 no te lo han pagado, entonces tú tendrías un índice de cobranza del 90% o un índice de no cobranza o de morosidad del 10%. Esto es 10 pesos que no te han pagado sobre los 100 que ya te pagaron, sobre los 100 que vendiste a crédito. Entonces te pagaron 90, te deben todavía 10. Entonces tu morosidad o no cobranza sería el 10%. ¿Sale? Así en eso consiste, ¿no? ¿Qué otro punto? Espero a ver si tienes algún otro punto, alguna otra cuestión que comentar, Isabel. Bueno, pues yo creo que, supongo, si no hay comunicación, pues te agradezco tu atención y pues vamos al último empujón para terminar de manera satisfactoria el módulo. Y pues bueno, pues muchas gracias y que Dios te bendiga y estamos en comunicación. Subiré la grabación, la liga de la grabación de esto que estuvimos o que estuve comentando en esta videosesión. Muy buenas tardes, mucho éxito.